¿Sabías que hasta esta semana los judíos no podían comprar tierras legalmente en Judea y Samaria? Israel aplicó esta restricción casi 60 años. Una nación fundada en la autodeterminación judía y orgullosa de su democracia liberal, aplicó un edicto jordano racista que prohibía a los judíos comprar tierras en su tierra ancestral, vigente hasta el domingo. Hoy hablaremos de cómo llegamos aquí, su importancia y lo que revela sobre la soberanía de Israel. Soy Ilan Sel Diamant y esto es Ley Básica. Ahora, gran parte de los reportes de esta semana se han centrado en las implicaciones políticas de las nuevas políticas israelíes que amplían la autoridad de Israel en Judea y Samaria. Y, claro, el habitual alboroto de los sospechosos internacionales de siempre. Como resultado, no se le ha prestado suficiente atención a lo que debería ser un paso dramático y universalmente celebrado para los derechos humanos y civiles. Y también, al mismo tiempo, motivo de profunda introspección para el Estado de Israel. El domingo 8 de febrero, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó posibles cambios importantes en la política de tierras en Judea y Samaria. Explicar estas revisiones completas requiere otro programa, quizá varios programas, pero por ahora lo resumiremos diciendo que los cambios son sustanciales y claramente están diseñados para fortalecer la soberanía israelí. El ministro de Finanzas, Smotrich, fue aún más audaz en su declaración de que las nuevas medidas tienen como objetivo, cito, matar la idea de un Estado palestino. Así que, como era de esperarse, llegaron las críticas de la Unión Europea y de varios estados musulmanes, además de una declaración bastante cautelosa de Estados Unidos oponiéndose a la anexión de la zona. Ahora, esta es una discusión que puede convertirse rápidamente en una especie de cartucho de dinamita al estilo ACME. Así que quiero centrarme en un detalle importante, que es la revocación de una ley jordana que prohibía la venta de tierras a personas de origen no árabe en Judea y Samaria. La ley jordana 40 vigente durante la ocupación de Jordania de 1948 a 1967 permitía vender tierras solo a personas de origen árabe. Estaba dirigida a prevenir la compra de tierras por parte de judíos, e Israel obtuvo este territorio en 1967, pero decidió no aplicar la ley israelí allí, a pesar de reclamar la legítima propiedad de la tierra. En cambio, anticipando futuros acuerdos de paz y usando la tierra como moneda de cambio, decidió administrar legalmente el área como si fuera un ocupante militar. Según el derecho internacional consuetudinario, Israel debía respetar las leyes locales salvo que fuera imposible. Por eso, junto con las órdenes militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, aún rigen las leyes otomanas y jordanas de 1967, incluyendo esta y otras leyes peculiares y discriminatorias, fuera del alcance de este programa. Ahora, a pesar de que en general mantuvo la ley local, Israel sí hizo al menos un pequeño cambio a la ley jordana sobre la cuestión de la compra de tierras, pero fue sutil. La prohibición de compra de tierras por no árabes solo aplicaba a personas, no a corporaciones. Desde los años 70, Israel permitió a judíos crear empresas bajo la ley jordana en Judea y Samaria para comprar y revender tierras a otros judíos. No vamos a detenernos en el proceso de compra, que el Ministerio de Defensa controla estrictamente, pero es complejo. Esta prohibición y los requisitos de permisos costosos sumaban años y gastos a cada transacción. Eso generaba burocracia que permitía desafíos legales innecesarios, retrasando transacciones y desalentando el desarrollo de la zona. Pero más allá del verdadero costo humano, también está el costo nacional, el costo democrático y el costo judío. La Cumbre Internacional de Políticas, JNS 2026, será del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria, Jerusalén. Regístrate en gnssummit.org con el cupón JNSTV. JNSTV, todo junto, te da 20% de descuento en boletos. Espero verte en Jerusalén. Hasta el domingo, vivimos una realidad extraña. ¿Dónde recuperar la tranquilidad de Israel? Una democracia liberal reclamó la legítima propiedad de la tierra. Además, usó el derecho internacional humanitario para seguir vigente. Una ley jordana racista diseñada para limpiar étnicamente a los judíos de la zona. Esa ley fue creada por un régimen que, desde el inicio, el mundo consideró ilegal. Ahora, por supuesto,
Los sucesivos gobiernos israelíes vieron el problema, pero verlo y solucionarlo resultaron ser dos cosas muy diferentes. En 2018, el ministro de Defensa Lieberman formó un comité para revisar y derogar la ley. Durante el mandato de Naftali Bennett, el comité recomendó cancelar la restricción. Sin embargo, cuando el Ministerio de Defensa pasó a Benny Gantz, la medida se estancó por temor a la violencia palestina. La ONG Regavim demandó ante la Corte Suprema para derogar la ley, pero la Corte dejó la decisión a Gantz. En 2022, el panel escribió: "No ocultaremos que la ley jordana tiene un cierto olor racista. El lenguaje legal es una cosa y la realidad en el terreno es otra". La jueza Groskopf dijo que, aunque la ley era racista, intervenir costaba más que el beneficio. Y esta era una cuestión política fuera de la jurisdicción del tribunal. De hecho, el tribunal dijo que el Knesset tendría que cambiar la situación. La Suprema Corte de Israel es vista por todos como el bastión de los valores progresistas del país. Por su propio diseño, el tribunal ha asumido jurisdicción sobre casos que los tribunales de otros países nunca habrían soñado en base a motivos humanitarios. Esto implica reubicar la valla de seguridad de Israel, obligar a las fuerzas de defensa de Israel a enviar paquetes de ayuda humanitaria a una iglesia tomada como rehén por terroristas palestinos y criticar las reglas de enfrentamiento militar de las fuerzas de defensa de Israel. Ahora, por eso, a veces no asumir jurisdicción se ve en Israel como una declaración política. Y eso se duplica cuando hay una serie de decisiones extrañas, tanto por parte de los niveles políticos como legales, que permiten la discriminación contra los derechos civiles judíos. Mientras todos negocian este complejo rincón legal, político y de seguridad en el que Israel se metió desde 1967, la pregunta de cómo llegamos aquí tiene muchas respuestas y no quiero restar importancia a las más obvias y relevantes. Existe gran presión internacional para limitar asentamientos judíos y crear un Estado palestino. Eso antes impactaba más al público israelí, que era más utópico y ahora está más dividido. Se ha dependido firmemente de la alianza diplomática y militar con Estados Unidos y del comercio con socios europeos. Súmale los intentos israelíes de limitar la amenaza existencial en este sitio, que se vuelve una caja de pólvora geopolítica, y la preferencia de Israel por políticas tácticas e inteligentes. La soberanía nominal o el menoscabo de derechos civiles judíos pueden entenderse pragmáticamente. Pero quiero centrarme en lo que la historia dice sobre el carácter israelí y las divisiones ancestrales con las que estamos lidiando, porque esta ley de tierras racista en realidad no es un caso aislado, es parte de un patrón. La cuestión de la soberanía judía y cómo implementarla ha sido una línea divisoria dentro del movimiento sionista desde sus inicios. Y en ningún lugar es más visible esta división interna que en los momentos de nuestras mayores victorias, cuando realmente ganamos territorio en guerras defensivas. Ahora les mostraré el ejemplo más simbólico que imaginen. En junio de 1967, fuerzas israelíes llegaron al Monte del Templo por primera vez en 2000 años, y los primeros oficiales izaron una bandera israelí en la cúpula de la roca. Es un momento de profunda importancia histórica. El sitio más sagrado del judaísmo vuelve a estar bajo soberanía judía. El ministro de Defensa, Moshe Dayan, llega poco después, retira la bandera y pregunta infamemente en el sitio liberado: ¿para qué necesitamos todo este Vaticano? En uno de los lugares más trascendentales y en uno de los momentos más importantes para el pueblo judío en toda su historia. La ministra de Defensa de Israel preguntó por qué necesitaban ese problema administrativo y de seguridad, y decidió que no era necesario. Dayan cerró un trato con el Waqf jordano para que conservara el control de este símbolo supremo de la identidad judía. Y un acuerdo conocido como el status quo limita el acceso y el uso del sitio a los no musulmanes. Hasta el día de hoy, los oficiales de policía israelíes hacen cumplir una prohibición de oración para los no musulmanes, que está dirigida principalmente a los judíos. Han arrestado a judíos por orar, inclinarse o portar símbolos religiosos allí. Israel tiene soberanía sobre Jerusalén, incluido el monte del templo, pero ¿realmente la tiene? Y este enfoque del statu quo, que prefiere la calma diplomática sobre ejercer los derechos soberanos, ha definido la política israelí en todos los territorios, ganados en guerras defensivas.
Los Altos del Golán estuvieron bajo administración militar 14 años antes de su anexión en 1981 y se usaron como moneda de cambio. Durante todo ese tiempo, Judea y Samaria no se anexaron ni se aplicó la ley israelí. Administración militar por 58 años y contando. No entraremos en el desastre de los acuerdos de Oslo, que costaron miles de vidas israelíes, y concluyeron con partes que financian el terrorismo y desvían fondos de ayuda extranjera. Impulsado por una profunda fragmentación interna, Israel de alguna manera combina una defensa militar fuerte de su gente y su territorio en la guerra con una estrategia de administración improvisada y reactiva una vez que la guerra se ha ganado. Aunque hay ambivalencia oficial, el movimiento para restablecer la vida judía en Judea y Samaria ha crecido con los años. Ahora las estrellas se alinearon política y diplomáticamente, además de con las advertencias más duras, el 7 de octubre, facilitando estos nuevos movimientos políticos, incluida la corrección a una ley terrible y racista que buscaba limpiar étnicamente a los judíos, sin importar la postura personal sobre la soberanía. Más aún cuando combatir el antisemitismo es un tema urgente en Occidente. Ese cambio debería ser aplaudido por todos los líderes mundiales que dicen defender los valores liberales. Un crítico que condena cambios de política e ignora esta corrección demuestra que su interés no son los derechos humanos, sino quienes los tienen. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de Israel? Bueno, el desorden que impregna nuestras estructuras legales y de gobierno, algo que discutimos aquí, a menudo refleja una inestabilidad fundamental dentro de nuestra cultura y se refleja igualmente en la forma en que pensamos sobre la soberanía. Vivimos planeando solo a corto plazo y sin consenso sobre nuestras prioridades fundamentales. Y se expresa en todo, hasta en los acuerdos que hacemos para cuadrar círculos en situaciones imposibles, pero puede que estemos en un punto de inflexión. La derogación de esta semana y las medidas más amplias que la acompañaron envían un mensaje claro, al menos de parte de esta coalición. Después de haber intentado todas las estrategias legales y políticas posibles, muchas veces con resultados terribles, quizás sea momento de adoptar una postura más firme sobre la soberanía que proteja tanto la vida judía como los valores democráticos. Por las tendencias demográficas y hechos como el 7 de octubre, podría surgir un consenso más tradicionalista y nacionalista sobre la autodefinición y expresión de Israel. ¿Cómo será eso? Lo dirán los próximos años, pero esta semana lo demuestra. Una nación que pasó más de 50 años esforzándose al máximo para complacer fuerzas internas y externas, incluso aplicando leyes racistas contra su propia gente en su propia tierra, finalmente se está preguntando si una falsa tranquilidad vale más que la justicia. Nos vemos aquí la próxima semana.